sin paladar hendido de 0.4 a 1.7. Ok, vean, esto es como la incidencia, bueno, no es como la incidencia, es la incidencia poblacional de las malformaciones congénitas. Pero obviamente para esta incidencia, igual que para que siendo enfermedades complejas, a pesar de ser malformaciones, no dejan de ser complejas. Entonces está el efecto de diferentes genes implicados y también del medio ambiente, ¿no? Como el labio leporino en particular, tiene diferentes compuestos que se han implicado en, en su incidencia. Por ejemplo, nada más que ahorita se me va el nombre, ya ven que la edad empieza a hacer estragos, el anticonvulsivo, un anticonvulsivante de uso común que se ha relacionado con el incremento en la incidencia, que, a ver, ¿de qué anticonvulsivantes de uso común se acuerdan? Porque para que me recuerden eso. Pues el litio, el ácido No, valproico. sí, Fenitoína. El valproato es el que, gracias por recordarme. El valproato en particular se ha asociado con un incremento de defectos de cierre de labio y paladar hendido, ¿no? Para los defectos de cierre del tubo neural, ustedes ya saben que lo que se ha asociado es la deficiencia de ácido fólico, ¿verdad? Y el suplementar a las mujeres embarazadas o previo al embarazo con ácido fólico ha hecho que disminuya de manera importante la incidencia de efecto de cierre del tubo neural. Y así para otros, ¿no? También hay algunos que son más frecuentes en un sexo que en el otro, como bien yo creo que Coco nos va a mencionar. Y esto, bueno, quiere decir que o los factores hormonales o algunos otros factores dependientes del sexo favorecen el desarrollo o protegen contra el desarrollo de dichas malformaciones. Muy bien, adelante. Ya empezando con los defectos del tubo neural, estos en conjunto son una de las primeras causas de nacidos muertos y de mortalidad en la primera infancia. Dentro de estos vamos a encontrar lo que es la anencefalia y la espina bífida. En la anencefalia se va a encontrar un defecto del cierre del tubo neural anterior, donde está ausente el cerebro anterior, las meninges que lo recubren, la calota y la piel del cráneo. Muchos niños con anencefalia nacen muertos y los que nacen vivos sobreviven apenas algunas horas, y este es más común en las niñas, ya que 2/3 partes de los afectados son niñas. Y ya con la espina bífida, en este existe un fallo en la fusión de los arcos vertebrales, generalmente en la región lumbar, y este va a variar según su severidad. Va desde la espina bífida oculta, aquí el defecto se va a limitar solo al arco óseo, hasta la espina bífida abierta, en donde este defecto óseo se va a asociar con otra patología, ya sea con meningocele, que solo va a haber protusión de las meninges, o con mielomeningocele. Aquí va a ser una protusión de las meninges y de los elementos neurales a través de este efecto. La imagen del niño, ese es una espina bífida abierta con mielomeningocele, con el saco parcialmente epitalizado. Muy bien. Los defectos de cierre del tubo neural, pues prácticamente la mortalidad de la anencefalia, si hablamos, por ejemplo, a un año es 100%, la sobrevida cero. Y esta es una de las malformaciones que son justificación para poder hacer un aborto electivo. Son de las pocas porque la probabilidad de vida pues, es prácticamente nula. Sin embargo, al final la decisión de tener de llevar a término el embarazo o no, sigue siendo de la pareja. Nosotros no podemos hacerlo a nuestro libre arbitrio, ¿verdad? A pesar de la nula posibilidad de sobrevida, si ellos deciden tener a su hijo, lo tendrán. Y a mí me tocó, no aquí, pero en México, mientras estaba haciendo la residencia, ver al menos un par de gentes que decidieron
tener a término su niño con la anencefalia. Y pues obviamente estaban vivos, pero sabíamos que en algún momento iban a fallecer. En cuanto a los defectos de cierre del tubo neural, pues ustedes ya saben que precisamente se forma el tubo neural y cuando no se cierran adecuadamente, cuando no se cierra adecuadamente ese tubo es cuando se presentan estos defectos. La anencefalia, pues ya bien la describió Coco. El encefalocele, pues es nada más un defecto en donde el cráneo sí se formó, pero a ver el defecto protruye y el riesgo pues de daño cerebral y eventualmente de muerte también es muy importante. En cuanto a la espina bífida, y seguramente ustedes ya lo han visto, de la espina bífida nosotros también la podemos clasificar dependiendo de lo que esté protruyendo por el defecto, ¿verdad? Como bien decía Coco, lo más leve es la espina bífida oculta, que puede pasar desapercibida y que puede ser un hallazgo incidental cuando se hace algún estudio por alguna otra causa. Pero sí, estos pacientes están en mayor riesgo de daño si es que sufren un traumatismo a ese nivel. Pero de acuerdo a lo que protruye, nosotros podemos decir que la espina bífida lo único que quiere decir es que la columna vertebral no se cerró y entonces permite que haya protrusión del contenido hacia afuera. Si lo que protruye son solamente las meninges, entonces nosotros diríamos que ese es un meningocele. Si protruyen meninges y médula, diríamos que es un mielomeningocele. Pero en ocasiones como que las meninges se rompieron y lo que protruye es solamente médula y entonces a esto le llamamos mielocele. Obviamente la gravedad o las implicaciones ustedes las pueden inferir. Si lo que protruye son solamente las meninges, la probabilidad de daño de la médula es menor que si protruye junto con las meninges. Y es mucho mayor la probabilidad de daño si lo que protruye es solamente la médula. Muy bien, adelante pues, Coco. Ok. Bueno, vamos a ir con el riesgo de recurrencia de la anencefalia y la espina bífida. Esta va a ir dependiendo de los familiares que tengan afectados y de la gravedad de la enfermedad. Va a ir desde punto 3, cuando ningún hermano y ningún progenitor están afectados, hasta un 43% cuando se presenten dos hermanos y en los dos progenitores. La afectación siempre va a ser más alta cuando se presenten los dos progenitores afectados, ya que, por ejemplo, cuando es así incidental, que es el 0.3% que nadie está afectado, cambia hasta el 30% cuando los dos papás están afectados. Y, por ejemplo, cuando un hermano o un paciente de tercer grado está afectado con ningún papá, es el 5.5%, y cuando son los dos papás sube hasta 42%. Eso es lo que implica cuando vemos la relación entre familiares afectados con respecto al tipo de malformación. Eso lo que significa es que la carga genética es importante, que aunque se han descrito factores ambientales, pero esto es una demostración de que la carga genética realmente es importante. Muy bien, adelante. Antes se creía que principalmente estos defectos de tubo neural eran por factores genéticos, aunque ya después se descubrió que el factor aislado más importante era la deficiencia de ácido fólico, como ya nos mencionó el doctor. Vieron que aquí había una correlación inversa con los valores séricos de ácido fólico en la mamá. Se encontraban por debajo de 200 microgramos, por lo cual pasaba a ser un riesgo significativo. Este ácido fólico pues es por ingesta dietética, pero en el embarazo suele verse significativamente pues reducido, aunque la mamá esté tomando de 230 microgramos al día, aún así se puede ver reducido. Así que se recomienda una dosis de 600 a 800 microgramos
al día. Y pues además de encontrar el Muy ácido, bien. ¿cómo? Ahí lo que yo resaltaría, ya ven que habitualmente el embarazo se diagnostica no los primeros días, sino hasta que habitualmente la mujer nota ausencia del ciclo menstrual. Y habitualmente cuando esto ocurre, por lo menos ya pasaron 2 semanas. Y acuérdense que la fase embrionaria termina realmente muy rápido. Ocurre más de manera muy importante los primeros 2 meses hasta el tercer mes, pero la formación del tubo neural es muy temprana. Entonces, si uno quiere adicionar ácido fólico o agregar ácido fólico a la dieta de una mujer embarazada cuando se le hizo el diagnóstico, frecuentemente ya es demasiado tarde. En realidad lo que se recomienda es que la ingesta de ácido fólico inicie de manera periconcepcional. Es decir, ahí sería más la idea de iniciar con ácido fólico desde antes, que la mujer en realidad esté bien cubierta y que no se espere hasta el diagnóstico. Cuando se diagnostica el embarazo, frecuentemente ya no es tan efectivo el ácido fólico, porque la etapa de la formación del tubo neural prácticamente ya pasó. Muy bien, adelante. Bueno, además de los valores bajos de ácido fólico, también se encuentran elevados los valores de homocisteína en las madres que tienen niños con defectos de tubo neural. Esto pues sugiere que hay una normalidad bioquímica. Esta se va a encontrar en el paso del reciclado del metil tetrahidrofolato, que este va a ir a homocisteína, metilato, y de este va a pasar a metionina. La formación del metil tetrahidrofolato está catalizado por una enzima que es la metilenotetrahidrofolato reductasa. Esta enzima va a tener una influencia como indirecta, pero importante para la remetilación, que va de homocisteína a metionina. Y pues esta enzima es importante ya que se cree que hay una variante genética que potencializa esto. Esto va a crear una mutación de cambio de sentido que va a dar una enzima inestable, va a crear una enzima inestable que va a obstaculizar el reciclado del tetrahidrofolato, que va a interferir en la metilación de la homocisteína o metionina. ¿Sí se entendió? Ok, si no, igual, mira, el asunto es este. No, sí lo dijiste bien, ¿eh? Pero déjame, Ok. déjame darle un repasito a esto. El asunto es que, aunque, por ejemplo, haya una población que tenga deficiencia de ácido fólico, la mayoría de las mujeres en esa población con deficiencia de ácido fólico no tienen hijos con defectos de cierre del tubo neural. Entonces, si bien se ha determinado y está ya completamente demostrado que la deficiencia de ácido fólico es un factor importante para el desarrollo de efectos de cierre del tubo neural, también está muy claro que en la mayoría de las mujeres, aún con deficiencia de ácido fólico, tienen defectos del cierre del tubo neural. Por lo tanto, la inferencia es esta. Hay un factor ambiental que es muy importante, es un compuesto que es muy importante, que es el ácido fólico. Pero por el otro, también es necesario que haya susceptibilidad genética al desarrollo de los defectos de cierre del tubo neural. Y la principal susceptibilidad genética que se encontró es que haya mutaciones en este gen, el gen de la metilente-tetrahidrofolato reductasa, como bien dijo Coco. Y es que hay una vía de la formación de compuestos de un carbono. El cuerpo sintetiza compuestos de un carbono que luego va ensamblando para formar diferentes compuestos. Y esta vía
de la síntesis de compuestos de un carbono, finalmente en donde participa es en la elaboración de las bases nitrogenadas que luego forman o las moléculas energéticas ATP, GTP, TTP, etcétera, que pueden ser utilizadas como monedas de cambio, como dicen los diferentes libros, pero que también son las bases nitrogenadas o los nucleótidos que forman los ácidos nucleicos. Por eso es tan importante esta vía. Entonces, mutaciones en esta enzima, en el gen de la enzima metilente tetrahidrofolato reductasa, hace que sea menos eficiente. Entonces, que para que funcione adecuadamente requiere una mayor cantidad de ácido fólico. Cuando es muy eficiente no pasa nada, porque aunque la cantidad de ácido fólico no sea óptima, con la que hay hace su función correctamente. Pero si hay mutaciones aquí, sobre todo, si es heterocigota no importa, porque hay el 50% de la enzima estará trabajando de manera óptima con cantidades mínimas de ácido fólico. Pero si es homocigota para eso, entonces No se en general escuchó la enzima bien. será mucho menos eficiente y ahí es cuando se vuelve muy relevante. El riesgo de desarrollar un defecto de cierre del tubo neural es muy alto. Porque apareció aquí un letrero que dice que es inestable la comunicación. ¿Sí se escucharon todos? Yo sí, Bueno, no sé. nadie Sí, se oyó, doctor. responde. Todo trabado. Pero sí se escuchó su Pero último. tú... Se trabó en unas partes, Ah, pero ok, se de oía. acuerdo. Ahorita, por ejemplo, se está trabando. ¿Se está oyendo trabada mi comunicación? A veces. Ok, sí se Sí, entendió. doctor. Bueno, adelante pues, Coco, sigamos. Ok, Bueno, muy bien. esta, Vamos, Coco. ok, esta mutación va a ser muy común ya que se va a presentar en el 5 al 15% de la población que es homocigota para esta mutación. Aunque, pues, aún no han averiguado la contribución del defecto enzimático en la aparición de los defectos neurales, en los estudios de niños con estos defectos y sus madres, se encontró que tenían doble probabilidad para ser homocigotas para este alelo mutado, que es el que codifica la enzima. Pero no todas las madres de los niños con defectos de tubo neural son homocigotas para el alelo mutante. Así que esto nos quiere decir que los valores de ácido fólico también pueden estar causados por otros factores genéticos que no están conocidos o únicamente por una simple deficiencia dietética. Y así yendo con lo que es la prevención para los defectos del tubo neural. Ya con este descubrimiento de la deficiencia de ácido fólico y lo que se relaciona con los defectos de tubo neural, se han disminuido una gran cantidad de casos y provocando pues una iniciativa de la salud pública para concientizar a las mujeres sobre la ingesta de ácido fólico desde un mes antes de la concepción hasta 2 meses después de esta, como nos mencionaba el doctor. Esta suplementación debe ir de 400 a 800 microgramos de ácido fólico y esta reduce la incidencia de los defectos del tubo neural hasta más del 75%. También estos defectos ya se encuentran entre las malformaciones que pueden ser diagnosticados, pueden tener un diagnóstico prenatal, así que la anencefalia y la mayoría de los casos de la espina bífida pueden ser diagnosticados durante el embarazo por las detecciones altas de concentraciones de alfa-fetoproteína, así como por ecografía. Y bueno, el 5% de los pacientes con defectos del tubo neural nacen de mujeres que ya han tenido un hijo afectado. Así porque, ya por último, la terapia preventiva con ácido fólico y el cribado materno de la alfa-fetoproteína va a proporcionar importantes beneficios para la salud pública al reducir de manera drástica la incidencia de estos, como pues ya se está viendo. ¿Dudas de los defectos del tubo neural?
Fíjense, No, síguele. perdón, antes de que hables de labio paladar hendido, fíjense que los defectos de cierre del tubo neural, lo importante que es hacer prevención, porque aquí sí se puede. O sea, sobre todo si se van a dedicar a la gine o a la medicina familiar, es importante que establecieran un mecanismo de control, al menos en la parte que ustedes correspondan, no en la parte de si las personas o las mujeres finalmente toman el ácido fólico o no. Pero no es lo mismo estar suplementando con ácido fólico a las mujeres, no tiene el mismo costo que implica luego tener niños con defecto de cierre del tubo neural, porque habitualmente la mayor frecuencia es de la espina bífida en sus diferentes variantes. No es ni la anencefalia ni el encefalocele. Entonces, habitualmente los niños viven, pero viven con muchas limitaciones que requieren múltiples tratamientos. Entonces, el costo económico y social y familiar es mucho más grande cuando en realidad resulta mucho más barato y mucho más práctico asegurarse de que las mujeres estén bien adicionadas con ácido fólico. Muy bien. Ahora sí sigamos, Coco. Bueno, ya siguiendo con el labio leporino, ya sea con o sin paladar hendido. Esta es una malformación congénica frecuente, afecta a 1.4 de cada 1000 nacimientos en todo el mundo, pero esto va a variar alrededor del mundo, ya que en los japoneses esta incidencia es de 1.7 por 1000 nacimientos, en la raza blanca es de 1 por 1000 nacimientos y los afroamericanos es de 0.4 por 1000 nacimientos. Esto va a afectar más a los varones, ya que el 60 al 80% de los afectados son niños. Y la tasa de concordancia es aproximadamente del 30% en gemelos monocigotos y del 2% en gemelos dicigotos. Esta es la misma concordancia que va a presentar en los hermanos que no son gemelos. Bueno, el labio leporino con o sin paladar hendido suelen ser etiológicamente distintos al paladar hendido aislado y se va a originar de un fallo de la fusión del proceso frontal con el proceso maxilar, más o menos en la semana 35 de gestación. Bueno, el labio leporino es una edad heterogénea y se puede presentar de dos maneras, sindrómico o no sindrómico. El sindrómico puede heredarse como un trastorno monogénico mendeliano o por un trastorno cromosómico, como es en el caso de la trisomía 13 y la 4P, sí. O una exposición a teratógenos. Esto podría ser como en una embriopatía rubeólica, sí, rubeólica. Y el labio leporino no sindrómico, puede heredarse como un trastorno monogénico, pero generalmente ocurre de forma esporádica en algunas familias y pues hay cierto grado de agregación familiar, pero no tiene una herencia clara. La imagen es de un niño con trisomía 13 con labio leporino bilateral. Muy bien. Viendo ya la tabla, su riesgo de recurrencia va desde el 0.1% cuando ningún progenitor está afectado, ningún hermano tampoco, hasta el 45% donde hay dos hermanos afectados y ambos progenitores están afectados, al igual que en los casos de los defectos del tubo neural. Siempre que haya dos progenitores afectados, la incidencia va a ser muchísimo más alta. Sí, muy bien. La idea de esta tabla comparativa que nos presenta Coco en los dos problemas, cuando se habló de los defectos de cierre del tubo neural y labio paladar hendido, la pretensión para esta clase no es que se aprendan todas las frecuencias, ¿eh? Ahí nada más, ¿qué es importante de esto? Sí es importante que aprendan cuál de ellas es más frecuente en cuál sexo, por ejemplo.
los defectos de cierre del tubo neural más frecuentes en femeninos, labio paladar hendido más frecuente en masculinos, que son enfermedades complejas ambas, donde hay un factor genético importante, pero también un factor ambiental importante. Por ejemplo, la suplementación del ácido fólico para los defectos de cierre del tubo neural también, y aquellos agentes que pueden intervenir en el desarrollo de ambos, de labio paladar hendido también. Esos serían como cosas a tomar en cuenta. Y para su práctica clínica, pues nada más que no se les olvide que aunque sean malformaciones congénitas, en general, si son aisladas, cuando hablamos de malformaciones de un defecto de cierre del tubo neural aislado o un labio paladar hendido aislado, lo más probable es que se trate de un problema de tipo multifactorial. Aunque, como bien dijo Coco, hay algunos raros casos que sí pueden ser monogénicos, sobre todo de labio paladar hendido, pero la mayoría de ellos no son de ese tipo, son de tipo multifactorial. Adelante, pues. Y pues esta tabla nos presenta el riesgo empírico del labio leporino, que su incidencia va a ir en la población general de 0.1% y la más alta siendo el pariente de primer grado con 4%. Y pues como vemos, el riesgo relativo va subsecuente a la incidencia. Con parientes de primer grado, el riesgo relativo es de 40. Bueno, en las familias probando con un caso aislado de labio leporino, existe un aumento de riesgo de recurrencia con el aumento de la gravedad del probando. ¿Qué quiere decir? Que entre más grave sea la afectación del familiar, o sea, que sea un paladar unilateral o bilateral, o que presente el labio leporino o que no lo presente, esto va a afectar también a que aumente el riesgo en las familias, ya que si solo presenta labio leporino unilateral sin paladar hendido, su incidencia en el hermano, si en el hermano es del 4%, duplicándose si la afectación es más grave, del labio leporino bilateral con paladar hendido, que pasa a un 8%. Sí. ¿Cuál sería una situación en la que ustedes se podrían encontrar en su práctica clínica? Obviamente, si no se van a dedicar a la genética, sería mucho menos probable. O una alternativa que ustedes tendrían es que si están trabajando en un lugar en donde puedan referir al paciente, pues ustedes lo refieren a la consulta de genética para, si quieren que se les den los riesgos de recurrencia y el asesoramiento genético de manera más completa. Pero si no, ustedes nada más que no se les olvide que cuando vienen a la consulta con un defecto de cierre del tubo neural o con un labio paladar hendido y preguntan por los riesgos de recurrencia, por ejemplo, ¿qué tal si acude con ustedes una pareja para asesoramiento? Porque saben que uno de los progenitores tiene labio paladar hendido y ellos están interesados en saber para futuros embarazos o si ya están embarazados, ¿cuál sería el riesgo de que su hijo o su hija naciera con la malformación? Ustedes lo que tendrían que hacer es o lo refieren a la consulta genética o vuelvan sobre sus libros y revisen estas tablitas y ustedes mismos podrían darles los riesgos. Ya saben, guardando siempre las formas éticas y la manera como se dice, que hay que ser muy objetivos, ¿verdad? Para cumplir con el precepto de decir la verdad, pero primero no dañar. Muy bien, adelante. Hay gente en sala de espera. Bueno, alguien puso ahí que había gente en sala de espera. Sí, Entonces yo, yo Doc, dije, soy Frida. ok, entonces sí, Frida puso que había, y por eso es que le pedí a Fernanda, que supongo que es la que es ¿cómo se llama? El coordinador del seminario, si les daba entrada, pero no sé si así es realmente o no. Bueno, muy bien, sigamos adelante. Si eso se resuelve bien. Sale Coco, vamos. Bueno, se encuentran 3 formas de labio leporino mendelianas. Dos de estas son autosómicas dominantes. Una está asociada con la ausencia de algún diente y la otra está más a infertilidad y anosmia. La otra va a ser el labio leporino ligado al cromosoma X con anquiloglosia.
Estas tres formas mendelianas del labio leporino se van a derivar de una mutación de 2 genes de factor de transcripción. Está el TBOX1, que este va a tener una frecuencia de mutación del 5% nada más, y el MI6 en 1 también, este va a tener una frecuencia del 2%, y el otro gen va a ser el FGFR1 con una frecuencia de 1%. Este va a codificar una molécula de señalización celular. Otro gen que también tiene que ver es el IRF6. Este va a ser otro gen de factor de transcripción y va a ser responsable de causar la forma sindrómica del labio leporino, conocida como síndrome de Van der Waals. Este síndrome va a presentar depresiones en el labio inferior en el 85% de los casos, y solo el 15% va a presentar labio leporino o hendidura palatina. Ajá. Pero es muy probable que esos genes representen solo como una pequeña parte de toda la contribución genética que se le atribuye a este defecto congénito, pero pues no se conoce hasta dónde. Claro, Y pues, ya nos diste ejemplos de síndromes, que en realidad el labio paladar hendido como parte de un síndrome no es el más frecuente. Ya como bien dijiste, la mayoría no son sindrómicos, la mayoría son aislados y de tipo multifactorial. Muy bien, adelante. y ya, por último, el riesgo bien conocido para el labio leporino es que la madre sea fumadora, pero también lo quieren como relacionar que este puede tener una base genética que todavía no es conocido, pero pueden tener una variación genética en donde la madre o el feto modifiquen la metabolización de los contaminantes que produce el fumar tabaco. Bueno, si no quiere decir metabolización, en realidad es que modifiquen el metabolismo y eso es mucho. Ándele Okay. pues, sale, Y adelante. ya siguiendo con las cardiopatías congénitas, estas van a ser comunes con una frecuencia de entre 4 a 8 casos por 1000 nacimientos. Y estas son parte de un grupo como heterogéneo, con defectos ocasionados con ciertos mecanismos monogénicos o cromosómicos, y otros por exposición a teratógenos, como una infección por rubiola o diabetes materno. Claro, puede haber sindrómicos y eso ya lo habíamos visto, ¿no? Dijimos que el síndrome de Down puede cursar con cardiopatía congénita de manera frecuente, la trisomía 13 y la trisomía 18. Habíamos visto el cri-du-chat, habíamos visto el velocardio facial, etcétera. Entonces puede formar parte de los síndromes. La exposición a teratógenos, sí, también. Prácticamente esto lo tenemos para todas estas tipos de malformaciones, puede haber ese tipo, pero igual que pasa con las anteriores, los tipos sindrómicos no son lo más frecuente. Cuando hay una cardiopatía congénita, más frecuentemente, cuando son de tipo aislado, son de tipo poligénico multifactorial, es decir, son malformaciones de tipo complejo. Muy bien, adelante. Como ya nos mencionó, en general, no se conoce la causa y se piensa que la mayoría de los casos tienen origen multifactorial. Y bueno, existen muchos tipos de cardiopatías congénitas, y se sabe que cuando estos defectos recurren en las familias, los que se ven afectados no tienen necesariamente, como quien dice, el mismo defecto anatómico, aunque las lesiones que recurren suelen poseer un mecanismo embrionario similar. Estos mecanismos se pueden clasificar en 5 grupos principales de cardiopatías congénitas, y pues serían los de lesiones que afectan el flujo. Estos son los más comunes, van a corresponder al 50% de estas cardiopatías. El otro es el defecto de migración o de muerte celular, anomalías de la matriz extracelular y los defectos del crecimiento dirigido. ¿Sí?
Bueno, las lesiones que afectan el flujo, como ya vimos que son las más comunes, se encuentran desde el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, tetralogía de Fallot, la coartación de la aorta, los defectos del septo auricular, la estenosis de la válvula pulmonar y la persistencia del conducto arterioso. Hasta el 25% de todos los pacientes que tienen lesiones que afectan el flujo, se cree que tienen tienen una lesión en la región cromosómica 22q11, principalmente los que presentan lo que es la tetralogía de Fallot. Esta se encuentra en el síndrome velocardiofacial. Muy bien. Sí. Bueno, la tabla nos va a mostrar las estimaciones de los riesgos de recurrencia de lesiones que afectan al flujo en parientes de primer grado. Bueno, su riesgo relativo va a ir del 25 al 49%, siendo el 59%, que el más alto es en la estenosis aórtica y el que menor riesgo relativo tiene es el defecto del septo ventricular. La incidencia poblacional va desde el punto 0,44 hasta el punto 17. Igual, la estenosis aórtica, en este caso la estenosis aórtica es la que menor incidencia tiene y el defecto del septo ventricular es la que mayor incidencia tiene. Y su frecuencia en hermanos se va a presentar en el defecto del septo ventricular, que va a ser el que tiene mayor porcentaje, es del 4,3% hasta 2,6% en la estenosis aórtica. Muy bien. Aquí la idea es también que al ser más frecuente en hermanos, cuando tienen el antecedente de un hermano previo con el defecto, se incrementa, nos habla del componente genético, de que aunque hay componentes de tipo ambiental y puede haber defectos en más de un gen implicados, pero entonces hay un componente genético importante incidiendo en esta frecuencia. Muy bien. Bueno, y entre los parientes de segundo y tercer grado, esto se va a producir un rápido descenso del riesgo hasta casi niveles parecidos a los que presenta la población en general. Entonces, si nosotros tuviéramos en la consulta a alguien que viene y nos dice que, por ejemplo, hubo un primo 2 grados aparte que tuvo cardiopatía y quieren saber cuál es el riesgo de que el niño que están esperando tuviera la cardiopatía, hay que hacer una investigación cuidadosa de la historia familiar. Pero si este es el único antecedente, nosotros diríamos que el riesgo prácticamente es el mismo que el de la población general. En cambio, si nos dicen que ya tuvieron un hijo que tuvo cardiopatía congénita y vienen porque están esperando un nuevo hijo, entonces el riesgo ahí sí está incrementado con respecto a la población general, ¿verdad? Y si no se acuerdan exactamente de cada cosa o de cada frecuencia, diríamos que el riesgo estaría entre el 2 y el 4%, y ahí podríamos cerrarlo, sería más fácil recordarlo. Muy bien, adelante. Ok, hay muchas cardiopatías congénitas, ya pueden detectarse antes del nacimiento por medio de la ecografía. Sí, de hecho hay una avenida experimental y no sé porque obviamente pues, no estoy tan actualizado en las otras especialidades, pero se han hecho cirugías sin útero y curiosamente o de manera muy ventajosa lo que se ve cuando se han hecho las cirugías sin útero, por ejemplo, para corregir cardiopatías es más complicado, pero por ejemplo, una cirugía in útero para corregir labio y paladar hendido, lo que se ve es que al nacimiento el feto prácticamente no tiene cicatriz. Es decir, su tejido regenera de manera que prácticamente no se nota que hubo una cirugía de ese tipo. Entonces, esto es una
una perspectiva de posibilidades de mejor desarrollo cuando las cirugías se hacen in útero que cuando no. El problema, pues, es que las estructuras son mucho más pequeñas y el riesgo es mucho mayor. Muy bien, adelante. Pues ya siguiendo con las enfermedades mentales, dentro de estas se encuentran entre las enfermedades humanas más comunes y complejas que afectan al 4% de la población en todo el mundo. Dentro de las enfermedades mentales, las más graves y las que vamos a ver es la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Bueno, la esquizofrenia afecta al 1% de la población mundial. Esta suele presentarse al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta. Y pues está caracterizada por anormalidades del pensamiento, de las emociones y de las relaciones sociales. Y está asociada también con alucinaciones y alteraciones del humor. Tanto como estudios de gemelos como los de agregación familiar apoyan la contribución genética a la esquizofrenia. Y, por ejemplo, la concordancia de monocigotos para esta enfermedad se sitúa entre el 40 al 60%, y en los dicigotos está entre el 10 al 16%. Claro, sobre todo la concordancia en monocigotos, que nos dice de una manera más clara cuál es el aporte genético, es del 40 al 60% de concordancia. Nos hablaría de que el componente genético es entre el 40 y el 60%, término medio 50%. Diríamos entonces que para el desarrollo de esquizofrenia la predisposición genética vale 50% y los factores medioambientales valen el otro 50%. Muy bien, adelante. Bueno, la tasa de riesgo de recurrencia es elevada en los parientes de primer grado como en los de segundo grado. Su riesgo de recurrencia podemos ver que el más alto se encuentra en el 46% en hijos de 2 progenitores que padezcan esquizofrenia, y su riesgo relativo va de 23 a 2, siendo el que tiene menor riesgo de recurrencia pues es el tío con un 2%. Y ¿dudas? Bueno, aunque se cree y hay considerable evidencia a favor de la contribución genética en la esquizofrenia, aún no se sabe bien acerca de los genes que intervienen en esta. Pero Se han hay un... propuesto muchísimos genes, como cerca de 50, pero cómo es que actúan y qué tanto contribuyen es lo que todavía no está bien determinado, porque esto es algo muy complejo. Pero bueno, pero hay algunos que algunos aspectos genéticos que de manera particular se conocen mejor, y es de lo que nos vas a hablar. Adelante. Hay una alta prevalencia en los portadores de la lesión 22q11. Se desconoce el mecanismo por el cual esta lesión de 3 millones de pares de bases del DNA en el 22q11 causa la enfermedad. Esto más que Mira, nada de los casos. sí, Coco, ahí ese por ciento sale sobrando. Lo que dice es que hay una lesión que va desde 22q11 a 22q25. Ahí lo que quiere decir es que a ese cromosoma 22 le falta una porción que va desde la banda 1 de la región 1 hasta la banda 5 de la región 2. Entonces, toda esa porción le falta. Fíjate, si le falta la banda 1 de la región 1, entonces quiere decir que le falta toda la banda 1, le falta toda la banda 1 y se prolonga hasta la región 2. Le falta prácticamente toda la región 1 y le falta de la región 2, de la banda 1 a la banda 5, todo ese pedazote. Por esa razón, ahí es el pedazo que se señala en el dibujo, de donde está abierto
¿cómo diríamos? La llave esa, toda esa parte le falta. Le falta una gran parte de esa banda blanca, la primera que está cerca del centrómero. Le falta una gran parte y luego le falta la banda 2, la banda 3. Por ahí debe estar la banda 4 como más pequeñita que no alcanzamos a ver y una parte de la banda 5. Todo eso le falta. Y eso lo que mide son los 3 millones de pares de bases de la cual tú nos hablabas. Entonces, por eso es importante, ya están implicados muchos genes. Muy bien, adelante. Ok, entonces los pacientes que presentan esta lesión, aproximadamente el 25% van a desarrollar esquizofrenia. Siguiendo con el trastorno. ¿Cuánto te falta para terminar, Coco? Las enfermedades mentales, solo el trastorno bipolar y ya seguimos con la enfermedad de la arteria coronaria. Bueno, vamos a terminar con el bipolar para terminar con las mentales, pues, y ahí le paramos. Ok, esta es una enfermedad del humor en la que se alternan episodios caracterizados por cambios de ánimo. Este puede ser elevado con una euforia excesiva, comportamiento peligroso de alto riesgo, autoestima exacerbado, periodos de depresión, disminución del interés, sentimientos de inutilidad y pensamientos suicidas. Su prevalencia es de 0.8% y este es muy parecido al de la esquizofrenia, al igual que el inicio de la enfermedad que se da al término de la adolescencia. Y pues una de las problemáticas más grandes que se deben de tomar en serio en esta patología, pues es la alta tasa de suicidio, ya que de todos los pacientes afectados, del 10 al 15% son suicidas. Y bueno, los estudios de gemelos y de agregación familiar apoyan la contribución genética, pero pues aún se desconocen los genes y los alelos que predisponen este trastorno. Así que más que nada el consejo genético está basado en los estudios y las cifras de riesgo que arrojan estos. La concordancia de gemelos monocigotos es del 62% y de gemelos dicigotos es del 8%. Y el riesgo de la enfermedad es elevado en los parientes de los individuos afectados. Su riesgo relativo es de 75 cuando los dos progenitores están afectados, hasta 6 en parientes de segundo grado. Yo creo que aquí se equivocaban en la traducción. En la traducción es riesgo de recurrencia, va del 50 al 70% en los hijos de los progenitores, hasta el 5 en parientes de segundo grado. Y pues algo que llama la atención en esto es que la enfermedad tiene una expresividad variable. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre se presenta igual en los miembros de una misma familia. Unos pueden presentar el trastorno bipolar clásico, pero otros pueden presentar lo que es un trastorno unipolar. Más comúnmente son los que padecen depresión. O un diagnóstico de un trastorno que sea un síndrome psiquiátrico, que es el trastorno esquizoafectivo, donde aquí se afecta tanto el pensamiento como al humor. Y ya sería todo de trastorno bipolar. Muy bien, el propósito de aquí era solamente ver la parte de riesgo y la parte de contribución genética. La parte clínica ya tendrán oportunidad de verla en psiquiatría el próximo año. Ahorita, bueno, por lo pronto el enfoque tenía que ser ahí. Muy bien, ahí le vamos a parar. Solamente déjenme decirles a quién tengo todavía con falta para que me digan si están o no. Tengo con falta a Sergio. ¿Está Sergio? Sergio Chacón. Muy bien. ¿Y a Jonathan Jesús Rodríguez? Ok. Vamos acá del C. Tengo con falta a David Alain.
Yo, doctor, aquí Sí estoy. llegaste. Muy bien, ya tienes asistencia. Ah, Gracias. Andrés Guadalupe Cruz. Sí llegué, Doc. Ok, ya tienes asistencia. Gracias. Frida, bueno, también tienes asistencia, Frida. Y Gracias. María Fernanda Rivera. Sí, aquí. Ok, de acuerdo. Ya todos tienen asistencia, pues del C todos tienen asistencia. Gracias. Sale, muchachos, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Buen día, nos vemos.